Señor, este tiempo y te honramos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Eres maravilloso, eres bueno y eres digno, Señor. Toma, Señor, este tiempo, toma ya los alumnos que están ingresando, Señor, vía Zoom, y toma, Señor, a los alumnos que están aquí presencial. Señor, desde ya bendecimos al apóstol. Señor, bendecimos esta maestría, este brochure, y te pedimos, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y que traigas revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenos días, mis amados. Bienvenidos a este brochure y a esta introducción ya a nuestra maestría. El día de hoy con dos materias impresionantes. Tenemos tricometría, o lo que nosotros llamamos hombre en tres dimensiones. Ah, el sostenimiento del por qué Dios tiene tres dimensiones, lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver los siete montes, una de las materias más importantes. Deberíamos verlo en esta área ministerial en los días de hoy. Y preciosos de Dios, es una materia impresionante. Usted que está conectándose, de hecho, es una materia que tenemos específica en este instituto bíblico. Alguien me llamó ayer y me preguntó: pastor, nosotros tenemos varios institutos bíblicos, hemos estudiado, pero nunca hemos escuchado de los siete montes. Siempre se escucha de los siete montes desde la perspectiva de la mujer sentada en siete montes en el libro de Apocalipsis. Y yo le dije: exacto, lo que pasa es que todo el mundo piensa que los montes son solo naturales. Entonces, hay una gran diferencia, y sin más preámbulos, vamos a entrar en la materia de los siete montes y las dimensiones de Dios en las atmósferas de los siete montes. Pastor, apóstol y amigo, el apóstol Francisco Correa, que es nuestro maestro, ¿cuánto le damos la gloria a Dios? Tiene esta mañana esta maestría. Así que tómela, recíbala, y bienvenidos a los hermanos que están ingresando en este momento a la plataforma. Bienvenidos. Amén, gloria a Dios. Gracias, amado apóstol y amigo. Estamos aquí con un propósito del Señor todos. Saludo para todos los que están aquí en el auditorio, como para todos los que se están conectando, se han conectado a través del internet. Le damos gloria a Dios por este tiempo, porque sé que el Señor está preparando. Un poquito más. Sale. Ok. Ok. Porque sé que el Señor está preparando en este nuevo tiempo a sus hijos. Y digo en este nuevo tiempo porque vienen nuevos tiempos. Es lo que vamos a enmarcar en la clase que iniciamos hoy, hoy que 3 de febrero. Sé que el Señor va a hablar a sus corazones. Tal vez algunos aspectos que muchos de nosotros no hemos profundizado en la palabra. Será la misma palabra que hemos leído y estudiado en muchos contextos, porque es la palabra de Dios, pero también con unos enfoques que para muchos pueden llegar a ser nuevos, para otros habrán escuchado algo, pero no lo tienen claro. Entonces el apóstol David y el equipo hemos tenido a bien, guiados por el Espíritu Santo, a tratar este tema que, como bien el apóstol decía, no es un tema usual en los institutos bíblicos, pero debe ser un tema imprescindible para este tiempo. Y el hecho de que ustedes sean entrenados, porque me gusta más hablar de entrenamientos, la enseñanza en sí es un entrenamiento, pero el entrenar es no solamente aprender, sino poner en práctica, porque el deportista entrena, pero al mismo tiempo está haciendo el ejercicio para coger destreza, para coger fuerza. Y así es en el campo espiritual. Entonces, cuando Dios permite que seamos nosotros entrenados en algunos de los aspectos bíblicos y de temas como específicos y proféticos, como es el caso de los montes, de los siete montes,
es precisamente porque Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos va a llevar a alguno de estos campos. Ahora, en el transcurso de la charla, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con todos nosotros y que nosotros tenemos que ver con todos ellos, porque finalmente son los montes o las esferas de influencia. Entonces, vamos a comenzar en este momento, ya para ser específicos en el tiempo. Nuestro hermano Héctor nos va a ayudar allí con algunas partes de la presentación. Me disculpan que de pronto no tuve en cuenta el tipo de la letra eh, y va a estar va a resultar un poquito pequeña para los que están aquí en el auditorio. Entonces les pediría el favor que se sienten más hacia adelante, en orden, sin hacer mucha bulla, para que cuando pase allí la letra alcancen a leer, aunque yo les voy a estar guiando. Realmente no va a tener mucho que ver hacia sí, el tablero. Y eso, y hacia arrimaditos, pues no sienten tanto frío porque hoy amaneció haciendo más frío que lo que veníamos acostumbrados ya. Entonces, ya puedes, Kikor, Pastor Giovanni, eh, para empezar el tema. Entonces vamos a ver 7 montes de influencia. Diga conmigo, 7 montes de influencia. Los 7 montes de influencia son también llamados áreas o esferas de influencia. Áreas o esferas de influencia de la sociedad. Porque realmente decir influencia es cómo influye todo esto que está pasando sobre nuestra sociedad. Entonces, de montes se consideran esas esferas que tienen que ver con todo nuestro entorno social, nuestro desarrollo socio comunitario, socioafectivo, sociohumanitario, como lo quieras llamar. Y ellos, cada uno tiene su importancia, pero nos vamos a dar cuenta que tienen papeles determinantes en la vida del ser humano y en el desarrollo del mundo. Quiéranlo o no, ahí están, en creyentes y no creyentes, ahí están. Y son nuestro diario vivir, están con nosotros, mucho más de lo que creemos. Los tenemos frente a nosotros, vivimos dentro de ellos. Por eso es importante conocerlos. Pero esta clase también nos va a llevar a identificar los montes, sus áreas, pero también muy importante, esta clase nos va a ayudar a identificar nuestro llamado ministerial. Acuérdense que nos estamos preparando para servir. Y todo creyente es un servidor, es un ministro. Todos tenemos un llamado a servir. A algunos Dios les ha dado los dones para servir como apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Bueno, los 5 ministerios. Pero el comprender los montes de influencia será tan importante para nosotros si lo empezamos a dimensionar, que nos va a identificar en nuestro llamado. La idea de esta clase también es que el Señor nos lleve, el Espíritu Santo, a identificar nuestra asignación en el reino de Dios para influenciar en el mundo con el reino. Cada uno de los creyentes tiene una labor. Y esto nos va a llevar a entender mucho más que la labor de la extensión del reino no es solamente del pastor de la iglesia, sino de cada creyente. Que cada creyente en el monte donde fue puesto, usted va a ir a identificar en qué monte estoy y se presentará el caso que está en 1, en 2, en 3 o a veces hasta en todos, generalmente. Pero hay unas asignaciones de acuerdo a sus dones y talentos que Dios le entregó. Usted va a descubrir su asignación y aún va a poder identificar qué parte del cuerpo de Cristo es. Entonces yo les pregunto en esta mañana, ustedes, alguno de los que está aquí ya sabe específicamente y con certeza de Dios por su palabra
¿Qué parte del cuerpo es usted? ¿Usted sabe si es boca, ojos, mano, pies? ¿Es visible o es uno de los miembros más importantes, los que no se ven, los internos? Nervios, tendones, venas, porque somos cuerpo, es la iglesia cuerpo. Entonces, empiece por identificar, si quiere anotar qué parte del cuerpo de Cristo soy, y empiece a meditar en ella una palabra y a orar. Entonces tenemos 7 montes que son los medios de comunicación o las comunicaciones, es uno de los montes. Medios de comunicación o comunicaciones. Ya luego iremos explicando uno por uno. El gobierno es otro monte de influencia. Gobierno es otro monte de influencia. La educación. La educación. Todo lo que tiene que ver con educación. Entonces vamos. Medios de comunicación o comunicaciones. Gobierno, educación, y luego vienen las artes. Artes. Artes y entretenimiento y deportes. Todo está ahí. Artes, entretenimiento y deportes. Listo, gracias. Ahí con esa se pueden ayudar un poquito más. Tranquilos que eso más o menos vamos a ir, pero tome nota porque quiero ser muy didáctico en eso. Bendiciones para los que están aquí en el auditorio y bendiciones para los que están conectando. Bien, entonces tenemos, ya dijimos, las artes, el gobierno, las comunicaciones, la educación, ¿cierto? Monte de la economía o de las finanzas. Economía o finanzas. Y está también el monte de la religión, que llaman algunos la religión, yo lo llamo personalmente, lo llamo monte del reino. El reino. ¿Qué somos nosotros? La iglesia. La iglesia. ¿Cuántos llevan ahí anotados? Perdón. Y está el de la familia, ¿cierto? Ya con ese completamos los 7 montes. El de la familia. Todos ellos tienen muchísima importancia. Todos ellos iremos descubriendo a lo largo de la clase la importancia y los iremos desglosando y explicando. Y usted podrá ir determinando también cuál es, de acuerdo al llamado, de acuerdo a los dones, de acuerdo a lo que el Señor le ha entregado a su diseño, que Dios le dio desde antes de la fundación del mundo, cuál es su asignación. Y usted va a dejar de frustrarse porque ve que otro está haciendo esto y porque ve que el otro está haciendo lo otro y a entender su llamado. Si logramos, como dice el apóstol David, como estudiantes, comprender al menos una parte de la dimensión de este tema, se nos va a quitar de la cabeza muchas cuestiones que no sirven. Y vamos a despejar muchas ideas y muchos traumas aún. Entonces, no es solamente lo didáctico que se puede aprender, digámoslo, sino lo espiritual, en donde Dios, a través de esta clase, como estoy seguro que de las otras también, te va a enseñar, pero a través de esta clase, Dios te va a ubicar en tu llamada asignación a un ministerial. Entonces, podemos seguir, estamos experimentando un caos mundial. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos creen que sigamos con la siguiente actitud? ¿Cuántos creen que estamos experimentando un caos mundial? ¿Será que sí? ¿O será que todo está muy bien? Acabamos de pasar un tiempo tremendo en Colombia, ¿cierto? Gracias a Dios, mire esta respuesta que Dios está dando a los Elías de este tiempo. Los voy a ir preparando y metiendo en lo que Dios quiere dar hoy. Entonces, sería normal que todos los pronósticos que decían que iba a volver a llover hasta abril y mayo, que hoy tengamos un día lluvioso. ¿Ustedes qué creen normal? ¿O es una respuesta de Dios? Es una respuesta de Dios. Porque hemos visto cómo las nubes se han parado sobre los montes, que estaban incendiados,
que se están incendiando, algunos todavía no han acabado, ¿verdad? Pero aquí en Bogotá, en muchas partes, aquí en Bogotá, en estos días sucedió eso. La nube se paró exactamente en el Cerro del Cable y en la noticia salió y dijeron que exactamente donde estaba yo, no podían apagar, las nubes llegaron y llovió torrencialmente. Tenemos que tener ojos espirituales y proféticos para entender esto. No con esto diciendo que vamos a espiritualizar todo, pero todo tiene un orden espiritual. Hay un caos mundial de acuerdo a un orden espiritual. Y ese caos mundial es manifiesto a nosotros. Porque dice la palabra del Señor en Romanos 8:22. Puede tomar nota, puede ir mirando allí lo que dice la palabra. La palabra del Señor nos dice que toda la creación gime aún. Y con dolores, ¿qué? De parto. El mundo entonces está hambriento de respuestas sobrenaturales. Por más que haya quienes no creen. Cuando hay momentos de caos, ahí sí creen. Muchos ateos se les acaba su ateísmo cuando tiembla o cuando se ven frente a una situación meramente natural. Entonces, el mundo está ansioso de respuestas sobrenaturales y está ansioso de una transformación. Diga conmigo, transformación. Una transformación que puede venir de repente, porque el Señor trae de repentes, y de manera profunda y contundente. Usted y yo no somos espectadores de ello, somos protagonistas. La iglesia, en el momento que estamos viendo, la iglesia como el mundo está intentando soluciones al caos, pero son soluciones humanistas muchas veces. La misma iglesia, nosotros, hacemos esfuerzos nuestros, humanos, creyendo en Dios, sí, pero aún tomamos copias de las soluciones humanistas del mundo para enfrentar los problemas de la sociedad. Pero Dios quiere traer un despertar mayor, porque hay una generación pasada de hombres y mujeres de Dios que dejaron un legado y no vamos a desconocer eso, que nos hablaron, que nos han dejado una enseñanza y aún siguen siervos de Dios todavía, pero muchos están partiendo. Y hay un fenómeno ahorita, esa generación pasada, por decirlo así, esa generación anterior está muriendo, está partiendo. ¿Y qué está quedando en la iglesia? Una nueva generación, pero que no tiene principios bíblicos, aún así sean cristianos. Porque hoy en día tenemos una iglesia que no estudia la palabra de Dios, que ni siquiera se memoriza los versículos. No estoy generalizando, no son todos, pero hay muy pocos. Y esto es preocupante, porque Dios quiere una iglesia viva, porque la iglesia del Señor es viva. Nosotros somos un organismo vivo, no muerto. Entonces, ¿qué pasa ahorita? La iglesia está copiando soluciones del mundo por la escasez que tiene de la revelación espiritual. Por eso entonces la iglesia resulta copiando cosas y dejándose influenciar por los 7 montes que están contaminados, en vez de ir y solucionar y limpiar y transformar. Entonces hay mucha gente que dice las personas interesadas en experimentar la presencia y el poder. Y sí hay gente, hay hambre de Dios, pero hay un estado caótico. No solamente hay un caos mundial, sino hay un caos a nivel de iglesia. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, por eso, usted a veces no experimenta cambios. Dígame, mi hermano. Parte del caos y en qué área de los 7 montes podemos buscar los avances tecnológicos. Porque la tecnología es uno de los principales motores del caos actual. Yo le diría que claro, yo le diría, hermano, haga la pregunta. Vuélvelo a repetir para que te escuchen los que Sí. están conectaditos. Mi pregunta es, ¿en qué monte o en qué área debemos colocar la tecnología
y más que la tecnología, el celular, todo el desarrollo que está adquiriendo la humanidad actualmente, ¿en qué monte lo podemos ubicar? Gracias, mi hermano. Pues mi respuesta sería la siguiente: en todos los montes, porque influencian todos, porque unos vamos a descubrir que están conectados los unos con los otros, porque donde hay montes hay una conexión entre ellos mismos. Así mismo pasa. Entonces la gente está interesada en recibir de Dios, pero que son en lugar tres de su Espíritu Santo, en lugar de recibir eh, de eso auténtico de la palabra. Igual ya le tengo pelear. Pues como no hay más de dónde echar mano, entonces están recibiendo entretenimiento. Y las iglesias se están volviendo un escenario de entretención. Por eso es que usted escucha que gente dice, ay, ya no me gusta ya, porque no me gusta la alabanza. Y no entienden que la alabanza no es para el creyente, es para el Dios de los cielos, la adoración. Que no me gusta como el pastor habla, no me gusta tal cosa, no me gustan las sillas, todo eso es solamente lo físico y lo almático. Estamos en un estado almático, pero no espiritual. No, la iglesia tiene tanta necesidad de un cambio radical, igual que el mundo. Entonces, no podemos decir, somos la luz del mundo y estando en tinieblas, porque sí somos la luz del mundo, pero necesitamos brillar. Y para brillar, sigo en ese caos mundial que nosotros vemos, pues estamos determinados a ver que el mundo está al borde del abismo. Estamos viendo una situación caótica, casi como la imagen, solamente un empujón, pero nos ha sostenido la misericordia del Señor. La iglesia está viviendo de la misericordia del Señor, no de la gracia. ¿Cuál es la diferencia? La misericordia del Señor permanece y debemos vivir de ella y está bien, es bíblico, es su característica. Pero la gracia la reciben los hijos auténticos, no la hipergracia, sino la gracia. Apóstol ya ha enseñado de hipergracia y ya muchos saben. Y aquí trataremos tal vez ese tema también. Sigamos con la otra diapositiva. Entonces, mis amados, cuando el hambre de las personas, aquí les voy diciendo porque ahí quedó un poquito pequeña la letra, me disculpan. Cuando el hambre de las personas por lo sobrenatural no es satisfecho en la iglesia, entonces la única opción que queda es buscar imitaciones falsas de lo que es real. Entonces vienen imitaciones baratas de lo espiritual. Y la iglesia se confunde cada día más, porque no hay revelación, porque no hay discernimiento, ya que muchas ramas de la misma cristiandad no aceptan lo espiritual. Por ejemplo, muchos siendo cristianos o llamándose cristianos o ejerciéndose como teólogos no aceptan los 5 ministerios todavía y niegan la eficacia de la palabra de Dios con eso. Y aquí no es para polemizar, sino para entender, prepararnos. Y es grave que entre los 5 ministerios no acepten lo profético, porque hay gente que dice, ya los profetas o las profetizas no son para este tiempo. Y eso es como decir que el Señor ya no es para este tiempo. No aceptan lo apostólico. Todavía cuesta cuando alguien le dice a uno apóstol, la gente, todavía cuesta. Y para uno mismo identificarse, cuesta. Mi hermano, le pasan el micrófono al hermano para que lo... Gracias, apóstol. Ay, hermano. Aló, yo lo que veo complicadísimo es que hay gente que está en la iglesia pero no es de la iglesia. Entonces, todo lo que se hace en la iglesia está mal porque ellos no están realmente integrados, no son parte del cuerpo, son gente que no son salvos. Entonces, como no son de Dios, pues no se sujetan a Dios. Excelente aporte, hermano.
Así es, pero también vamos a ver que es debido al enfoque que se ha dado a la iglesia. Es un enfoque tan general la iglesia que aún la gente dice, me voy para la iglesia y piensa en la bodega. Esta es la iglesia, esta es la congregación, la iglesia somos todos. Entonces, hay muchas cosas por las cuales, ya le doy la palabra, mi hermano, al de Chapelán. Pero permítanme, termino aquí una idea y mi hermano. Entonces, hay muchas cosas que la iglesia aún no está entendiendo. No hay un enfoque, no hay un engranaje. Por eso Dios nos está preparando ahorita a nosotros como ministros competentes. Ya conmigo, ministros competentes. Hermano, Apóstol, a mí lo que me da la impresión es que incluso aquí muchas personas en la iglesia no tenemos claro la diferencia tan grande que hay entre religión e iglesia, que son dos cosas totalmente diferentes y si no aclaramos, si no tenemos ese concepto que es tan básico y vital, entonces confundimos iglesia y religión, porque es una de las cosas que, por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es un gran revoltillo del caos y allí sí que menos se tiene claro la diferencia entre religión e iglesia. gracias, hermano. Eso que el hermano acaba de decir lo iremos desglosando en esta enseñanza, precisamente. Cómo diferenciar esas partes y cómo definirlas. Entonces, en el caos de la iglesia, junto con el caos del mundo, pero en el caos de la iglesia, hay unos fenómenos, porque no se han ejecutado los dones proféticos. Cuando no se acepta el don profético auténtico, se termina aceptando la hechicería, la adivinación y la brujería. ¿Puede repetirlo nuevamente? Eso está poderoso. Cuando no se acepta el don profético auténtico, se termina aceptando la hechicería, la adivinación y la brujería. Y si pudiéramos desglosar ahorita un poquito, ¿qué es la hechicería y qué es la brujería? No podemos decir que es lo mismo, porque a veces hechicero, brujo, no es lo mismo. Obviamente que el brujo usa de la hechicería y el hechicero aún muchas veces de la brujería, pero hay mucha gente, hay creyentes hechiceros que lo que hacen es usar de la hechicería, que es una artimaña para manipular las circunstancias. Y en la iglesia hay mucha hechicería. El hechicero generalmente manipula circunstancias, maquina pensamientos y aún actitudes para sus propios intereses. Y un creyente, aún un ministro, puede resultar haciendo hechicería dando un mensaje. Porque lo trasponda o lo traslada de tal manera que le beneficie sus propios intereses, ya sean económicos, ya sean de figuración, de poder o de manipulación. Por eso muchos lugares están manteniendo no a ovejas, sino a cabros retenidos que hacen lo que quieren y piensan que con una ofrenda, un diezmo, pueden comprar a Dios. Wow. Podrán comprar de pronto a un falso pastor, a un falso ministro, pero a Dios no. Por eso el Señor nos está tallando para ser ministros aprobados. Ahora, en la iglesia pasan cosas chistosas. Nos pasan cosas chistosas en las congregaciones. Podemos advertir a los jóvenes y a la gente, cuidado con Harry Potter, cuidado con tal otra, cuidado con los caballeros de Zodiaco. Bueno, yo soy un poquito antiguo, pero cuidado con esto de ahorita. Yo digo los caballeros del Zodiaco porque cuando yo todavía no era cristiano. No los veía, pero era como pero ahorita veo que Goku, que Vegeta, que bueno, las 7 esferas del dragón, por ahí hablan. Y yo digo, Señor, cuánta ignorancia espiritual en la iglesia que no se dan cuenta que las tinieblas conocen más el mundo espiritual. Y no estoy diciendo con esto que se vayan a sentar a verlos,
sino más bien que determinemos qué tiene el Señor para nosotros, qué nos quiere revelar. Por eso, antes de hacer un estudio de 7 montes, es necesaria esta introducción para que comprendamos el caos que estamos viviendo y hacia dónde Dios quiere llevar una transformación, y que tú y yo no somos espectadores, sino actores de ese escenario profético, que debe cumplirse y se cumple conmigo o sin mí, pero se cumple. Yo decido si soy parte de ello como protagonista o si solamente me quedo como un espectador y salgo del escenario profético de Dios. Entonces podemos decir, cuidado con Harry Potter, pero por otro lado, estamos negando la validez de la profecía auténtica del Señor. Estamos negando los dones, estamos negando los llamados, los 5 ministerios. Estamos negando los milagros, las sanidades, las manifestaciones, las señales, las maravillas de Dios, las cuales no son negociables porque están en las Escrituras. Y no es que yo las haga, todo viene del Señor. Pero a Dios le place usar instrumentos. Entonces, muchas veces los dones los tenemos porque son irrevocables, pero los dones los tenemos, son irrevocables. Pero muchas veces podemos usar esos dones para manipular. Y generalmente la gente está usando los dones para manipular, y no hablo solamente de la congregación o de la iglesia, en el mundo. Por eso hay gente que tiene el don de coger y embaucar a la gente, de manipular, y cuidado con eso. En la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 14, versículo 1, encontramos que el apóstol está diciendo que procuremos, ¿sí?, nos insta a los dones, pero entre los dones, dentro de ellos habla de la profecía por encima de los demás dones, excepto de algo que debe estar por encima de todo, el amor. Entonces, si usted lee allí y estudia en la escritura, en Corintios 14, específicamente en el 1, la profecía está por encima de los demás dones. Está en un punto muy importante. Y el Señor permitió que quedara ahí. No, no podemos dejarla relegada. Aclaro, el primero de todos, el amor. Porque si usted es un profeta sin amor, va a crear un caos también. Ahora, en el versículo 30 de ese mismo, sí, Pablo dice, procurad, y usted lo va a encontrar ahí, tome nota, 14:30, dice, Pablo nos dice o nos instruye a procura profetizar. O sea, está diciendo, la profecía debe ser un objetivo que tú debes perseguir con diligencia. Pero estoy hablando de la profecía dada en la palabra. Porque hoy en día han confundido a los profetas, o los mismos profetas se han confundido y se volvieron adivinos. Y la gente está buscando adivinaciones particulares. ¿Qué le muestra el Señor de mí? ¿Qué le dijo el Señor? A mí me preguntan eso y yo también me muevo como profeta, obviamente. Y pues yo le digo, pues, ¿usted quiere saber? Usted hable con Dios y usted no va a tener que preguntarle a otros qué le muestra el Señor de mí. Eso no quiere decir que algún día el Señor nos muestre algo sobre una persona, pero no lo debemos volver como un hábito. Mi hermano, apóstol, como sí, en parte está conectada, aunque es un don también, el hablar en lenguas, ¿sí? Hermano, Sí, repita. el hablar en lenguas y la profecía en la interpretación de las mismas lenguas. Sí, está dentro de los dones. El hablar en lenguas, en cierta forma, está muy conectado con la profecía, ¿sí? Y también dentro del hablar en lenguas hay discernimiento o interpretación de lenguas. Ustedes lo han visto muchas veces. Cuando hay una conexión espiritual, una armonía espiritual, alguien puede hablar en lenguas y otro entender y traducir. Y por eso Pablo dice
El que habla en lenguas, hágalo mayormente allí usted, porque muchos no entienden. Pero si alguien interpreta, interprete. Entonces, son dones proféticos. Mi hermano tiene una pregunta también. Sí. Cuanto a... Ok, la pregunta mía sería, he escuchado mucho que hay iglesias que convocan a escuela de profetas, que tienen que ver para moverse en el don de profecía, pero ¿esto tiene algún respaldo bíblico? Sí, mi hermano. Gracias por esa pregunta, muy buena pregunta. Y esto lo vamos a ir desarrollando, porque hoy estamos introduciendo y vamos a ver si alcanzamos a hablar un poquito más de Elías, ¿sí? Y Elías, Eliseo, y la palabra nos habla de que existieron escuelas y que deben existir escuelas de profetas. El tema es que vuelvo e insisto, profetas auténticos conforme al diseño y a la palabra de Dios, ¿sí? Porque sí hay muchos caos en esa escuela de profetas y eso es un caos. Yo mismo he visto tantas cosas porque a mí me llegan, pues a todos, ¿no? Pero a mí me llegan muchas invitaciones, muchas cosas, sobre todo porque soy un filtro, entonces la gente sabe que tengo relaciones, ay, mire que va a haber esto y esto y esto y esto, entonces yo tengo que discernir muchas cosas antes de presentarlas o recomendársela a un amigo, al apóstol David, a otro pastor, a algunos, a la asociación de ALME, pues uno tiene que discernir y se presenta de todo. Pero sí, en cuanto a la pregunta, es bíblico escuela de profetas, ¿sí? Es necesario además. Entonces, sigue, Maus. La escuela de profetas se ve desde el Antiguo Testamento y el Nuevo. Ajá, Entregar citas bíblicas. Primera de Samuel, con Samuel como el padre de la escuela de los profetas. Segunda de Reyes, con Eliseo como el padre y dirigente de los profetas. En el libro de Hechos, en el capítulo 14 y capítulo 15, estaba Ágabo y Silas, que eran profetas, y dirigían a otros profetas que consolaban a ellos. Ágabo y Silas, que eran profetas y maestros, como profetas. Y también como la profecía es un don. Sí, Ah, ok. Como la profecía es un don, como por ejemplo el don de la música, el don de la enseñanza. Tú naces con ese don, pero tienes que formarte primero para impartir. Entonces es completamente bíblico tener una escuela, en este caso profética. Pero bueno, eso sí, a la persona que está forma o nació con ese don, obviamente pues viene directamente del Señor como cualquier otro tipo de don que se dé de aquí en la tierra. Gracias, pastor. Mira, lo que Pastor Giovanni dice es clave. Tenemos que ser formados. Esta misma clase es una escuela de profetas, porque ustedes se van a dar cuenta que esta clase en su esencia es profética. Y esto nos forma y nos transforma. Amén. Entonces, cuando se tradujo esa palabra, procurad, que habla Pablo allí en el versículo 30 del 14, es una palabra griega, ¿sí? Que en su original es celo, como está ahí en rojo, celo, Z-E-L-O-O. Y celo significa arder en fervor. Entonces, arde en fervor por la profecía. Arde en fervor por la profecía. Es necesario. Es necesario todo eso. Significa arder en fervor. Celo, arder en fervor. Griego. No es suficiente entonces estar abiertos a la profecía y decir, bueno, sí, entonces yo creo en la profecía. No debemos estar ahí como pasivos en esta área, ni tampoco utilizarla como un aditivo emocionante para nuestra vida cristiana o ministerio. Porque a veces también entonces creo en la profecía y la uso para activar las emociones de la iglesia o del creyente. Dios le puede mostrar a uno el llamado de una persona,
Pero el profeta tiene que saber si le habla o más bien ora por esa persona, porque muchas veces se le suelta todo, la persona es un neófito, no está preparado, se inflama y dice, "Ah, no, yo soy más que el pastor", y muchas veces se hacen daño. No todas las profecías son para decirse a las personas, muchas de ellas son para orar por la persona. O esperar un tiempo y luego Dios te dirá, ahora es el tiempo. Porque luego puedes estropear, aunque la profecía sea auténtica. Siempre que el Señor, en mi caso, me da una palabra para alguien, yo le digo, Señor, yo sé que esta es tu palabra y que es una profecía que viene de ti, pero si también viene de ti, que yo le entregue esa palabra ahora a esta persona, guíame y aparéjalo. Y si no, no permitas, solamente oraré. Y muchas veces pasa. Y así tampoco corren el riesgo que lo cojan de adivino o de agorero. Ahora, vamos a mirar, sigamos con la siguiente, mi amado Héctor. El espíritu de Elías y su propósito. Aquí no vamos corriendo, sino aprendiendo, ¿no? Entonces, hasta lo que alcancemos, apóstol, tú me vas diciendo cómo vamos de tiempo. El espíritu de Elías y su propósito. ¿Por qué tenemos que hablar de Elías y del espíritu de Elías? Porque tenemos que tener presente que para ir a los montes, a conquistar los montes, debemos ir con el espíritu de Elías. Pero hago la aclaración desde ya que no es el espíritu humano de Elías, sino el Espíritu Santo en Elías, la manera en cómo operó en Elías y aún en Juan el Bautista. Entonces, la profecía será de extrema importancia en la era de Elías. Y ya estamos, para mí, ya estamos en la era de Elías. Porque vamos a entenderlo poco a poco. La era de Elías es una etapa de la iglesia. Como vino el profeta en el Antiguo Testamento, nos lo relata, y luego en el Nuevo se habla de Juan el Bautista, que lo vamos a corroborar por la palabra. Para este tiempo, Dios trae la era de Elías y está preparando a los Elías de este tiempo. De manera que usted y yo somos Elías para este tiempo. ¿Lo hemos captado así? Entonces, tranquilos que yo después les comparto allá lo que está escrito para que se conecten aquí en lo que yo estoy hablando. Bien. Vamos a las diapositivas, el material se subido al grupo cada Sí. 8 horas después de terminar la clase. Perfecto, apóstol. Entonces, tranquilos. Claro, igual puede ir mirando allá, tranquilo. Pero quiero que reciba acá porque estoy incluyendo ahora. Y entonces, conéctense aquí con el Espíritu. La profecía es de extrema importancia en esta época. Y esta época es de Elías. Y mire curiosamente lo que Dios nos permite. Estábamos en una época de sequía pronosticada por los organismos correspondientes. Oramos, yo estoy seguro que usted oró para que lloviera. Y el Señor trajo respuesta. Esa es una señal de Elías. Esa es una señal de Elías. Entonces, Elías, vamos a mirar propósitos del espíritu de Elías en este tiempo, conforme a lo que es bíblico y lo que sucedió. Entonces, Elías restaurará la voz de Dios entre los hombres. Cuando yo diga aquí Elías, es usted, es la iglesia. Entonces, un propósito, restaurar la voz de Dios entre los hombres. Ojo, para aclarar lo ambiguo, como lo hizo Elías. Al clamar a Israel diciendo, en lo que la palabra nos relata, Primera de Reyes 18, 19 al 21. ¿Se acuerdan? Que Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cómo estaba el pueblo del Señor? Claudicando. ¿Qué es claudicar? No saben ni siquiera para dónde van. Aquí y allá, si les hablan de Dios van, si les hablan de allá del adivino van, la iglesia está claudicando entre dos pensamientos. Los ministros están llevando también a la iglesia a claudicar, porque también muchos de ellos están claudicando. Por eso necesitamos ser claros y formados en escuelas,
en entrenamientos bíblicos. Y gloria a Dios por este entrenamiento. Entonces, el Señor pregunta a través de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios o si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él entonces. Defínanse, pero dejen de claudicar, dejen de ser tibios, porque a los tibios el Señor los vomita. Y si es frío, pues, pero si es tibio, perdió tiempo. Uy, hermano, gracias. Ojalá este no esté tibio, sino caliente. Amados, ahorita les vamos a dar testigo. Amén. Este es para el propósito de que se vayan preparando. Entonces Elías confronta y después Elías hace algo. Pide fuego de Dios. ¿Usted cree, hermano, que la iglesia de hoy en día pide fuego y Dios responde con fuego? A eso nos quiere llevar el Señor. Muchas veces hay fuego. Yo sé, aquí mismo hemos estado y ha habido fuego. Pero lo que viene no tiene ni comparación. Lo que está Dios entrando en el escenario para que venga, literalmente podrá descender fuego del cielo cuando tú lo pidas, porque el mismo Dios de Elías es el Dios tuyo. Y viene el tiempo de despertar de la iglesia. Dígame, mi hermano, el micrófono aparte, espérate que te traigan el micrófono. Entonces viene un tiempo de despertar sobre la iglesia. Elías pidió fuego. ¿Para qué pidió fuego? ¿Ustedes por qué creen que Elías pidió fuego? Que descienda fuego. Porque necesitaba una señal. Hermano, hay algo supremamente delicado. Yo exhorto a todos nosotros, y es que cuando tenemos esa autoridad de Dios tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿no? Que podemos también maldecir a la gente como Balaam, ¿no? Que podemos llegar a ser profetas de maldición. Sí, señor. Muy bien, hermano. Tener en cuenta qué es lo que hacemos con el don es muy responsable. No podemos usar mal. ¿Qué es lo que decíamos? Que muchos usan los dones para manipular, por ejemplo. Pero Elías aquí está guiado por Dios y dice, descienda fuego del cielo. Señor, trae una señal sobre estos incrédulos. Trae una señal con fuego. Y echen de agua allá y echen de agua allá. Y mire la seguridad de Elías. ¿Dónde estaba parado Elías? Sabía él dónde estaba parado. De manera que él hace esto para que el mismo pueblo tenga seguridad de que el que le está respondiendo a Elías es el Dios que responde con fuego. Porque ellos no estaban seguros todavía. Mira, hay gente que está viendo milagros, sanidades, señales y todavía no sabe, no está seguro si es Dios. Y el pastor ora, hermano, hermana, reciba sanidad. Bueno, pastor, y sale de aquí, ay, me voy a comprar las pastas porque me duele mucho la espalda. Entonces, estamos en una situación, dime. Hay participantes igual que han coronado que participar, entonces, como Chile, La vamos a escuchar. Por favor, todos con sus micrófonos cerrados y solamente participa la alumna. Abre tu micrófono, alumna, y escuchamos tu pregunta. Alumno. Ok, César, ¿tienes alguna pregunta, algún aporte? Dios bendiga, amados consiervos. Sí, estoy acá conectado con mi esposa. La pregunta es si los dos podemos estar en un solo dispositivo o es necesario que ambos estén en su dispositivo. La respuesta del apóstol David. Que si ellos pueden usar un solo dispositivo, él está con la esposa, o que si él... Los dispositivos son uno solo, como quieran. ¿Alcanzaste a oír, mi amado hermano? Muy bajito, por favor, me No hay repite. problema, dice el apóstol David que no hay problema, pueden usar un solo dispositivo. Ahora, Ok, listo. perdón, nosotros estamos estudiando con gente íntegra y con personas íntegras. Entonces, si usas uno o dos dispositivos, lo importante es que tú estés en la clase y la recibas. Sí, eso está bien. Hablando, Amén, amén. Gracias. con gusto, hermano. Entonces, hablando de esa parte, integridad es una de las cuestiones que debemos tener en cuenta.
en lo que Dios nos entrega. Porque los dones sin integridad, eso es para un caos de nosotros mismos y del pueblo. Y Dios nos pedirá cuentas por lo que nos ha dado. Ahora, cuando Elías actúa y pide fuego del cielo, ellos no estaban convencidos, tenían dudas. Entonces, así de la misma manera el espíritu de Elías actuará en el mundo y en la iglesia. Y no dejará lugar a dudas sobre la identidad de Dios. No dejaremos lugar a dudas de que Dios existe. No tendremos que poner tal vez discusiones bizantinas de muchos, pero con hechos, si no creen a sus palabras, creerán a sus milagros, está escrito. Y eso es lo que nos espera y lo que estamos empezando a vivir, estoy seguro. Este 2024 es un año clave, que vendrán aún muchas más manifestaciones. Entonces ya la cuestión de la gente no será, ¿existe Dios? Ya no, si será que Dios existe, no. Ya traspasaremos allí y pasaremos a un estado, ¿qué voy a hacer al respecto si Dios existe? Dios existe, ahora yo qué voy a hacer. Allá es donde la iglesia tiene que llevar a la humanidad. Démosle a la siguiente imagen, ¿vale? Entonces, Dios está esperando de su iglesia auténtica y verdadera que del caos haya una restauración. Hay un caos y vendrá más caos, pero la tierra será renovada, transformada. Y esto no solamente lo hará el Señor, obviamente ya le digo, esto no solamente vendrá el Señor a hacerlo, o lo hará el Señor, está escrito, el Señor lo hará, y Él lo puede hacer con un movimiento de sus dedos, con un soplo de su espíritu, como Él quiere, Él es Dios, pero ¿sabes qué quiere Él? Que su iglesia sea protagonista, como Elías. Dios no hubiera pronto puesto a un Elías ahí, Él mismo hubiera hecho las cosas, hubiera descendido, pero necesitaba un Elías que fuera el conector entre cielo y tierra. Nosotros somos los conectores entre el cielo y la tierra. Eso somos, hermano. No somos sencillos, perdónenme que yo a veces utilizo palabras que pueden resultar, no quiero ofender a nadie, pero no somos sencillos evangelicoides. Con una escarapelita acá, yo soy cristiano. Somos hijos de Dios. Amén. Con el poder de Dios. Y ese poder de Dios será manifestado y es manifestado en nosotros. Un poder transformador. Dígame, mi hermano. Hable duro, mi hermano. Muy contento, Espérame. siento que yo estoy muy contento y siento que hay una palabra muy poderosa y hermosa que es la palabra fuego. Y veo que nosotros estamos en un atanor u horno para ser transformados por el fuego, porque yo estoy en el campo del arte y mi trabajo es con fuego, porque yo soy ceramista y hago fundición artística. Entonces, sé que si no consigo 1200 grados de temperatura en mi horno, difícilmente voy a obtener una vasija de grés. Qué bueno, hermano. Usted sabe cuál es el poder del fuego. Y nosotros tenemos que entenderlo y dimensionarlo, como el hermano dice, porque hay fuego de tinieblas. Ojo que le voy a decir. Hay fuego de las tinieblas, hay fuego extraño. Y ese fuego se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, hay gente que siente fuego por la pornografía. Bien. Y hay gente que a mí me ha dicho, es que cuando esa tentación viene, yo siento aquí un fuego, una cosa que me consume. Ese fuego te consume y te destruye. Pero hay fuego de Dios que transforma, que renueva y que cambia. Entonces el fuego de las tinieblas destruye. El fuego de Dios construye, edifica, renueva y cambia. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que la tierra será destruida no por agua ahora, sino por fuego, ese fuego de juicio, fuego de Dios, fuego que cambia, fuego que transforma, que es necesario. Pero la tierra, ojo, no sé, aquí está el maestro, porque a quien respeto mucho, pero la tierra
no será destruida, será transformada. Transformada. Y eso es lo que la imagen, es la misma tierra. Dice cielos nuevos, tierra nueva, pero es esa tierra transformada, donde nosotros la iglesia hacemos parte. Vamos a mirar, sigue a la siguiente, contextos bíblicos de Elías. Contextos bíblicos de Elías. Diga conmigo, tome nota ahí. Contextos bíblicos de Elías. Porque mal haría yo si les digo acá todo lo que estoy diciendo sin poner el contexto bíblico. Siempre que usted hable y enseñe, como usted enseña que un buen maestro, y muchos de ustedes están en lugares donde hay muy buenos maestros, usted no coma cuento de nadie. A usted le pueden decir maravillas, pero si no tiene un contexto bíblico, y tiene que ser un contexto, no un texto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Y de textos apartados salen sectas y falsos profetas. Texto sin contexto es un pretexto. Texto sin contexto es un pretexto para manipular, para hacer alguna otra cosa. Entonces, Elías como tal, Elías, el hombre, el profeta, aparece por primera vez en el escenario bíblico en el libro primero de los Reyes, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Y ahí en ese capítulo aparece como el profeta de Dios con una asignación específica. Y la asignación específica del profeta Elías es confrontar a Israel. El profeta auténtico. El profeta auténtico. Estaba hablando de Elías, pero estaba hablando del profeta auténtico. Tiene una asignación dada por Dios y es confrontar a la iglesia. No es ponerle dulcecitos, y decirle tranquilo que le va a ir bien. Dios le va a dar casa, carro y beca. Eso tranquilo. Yo he visto profetas falsos, obviamente. Traiga una ofrenda de paz al profeta. Y se cogen el versículo bíblico. Y yo no estoy diciendo que no se haga, que no honre a alguien, que no lo haga de esa manera. Pero cuando ya se manipula y se vende, cuando no solo los profetas invitan a algún ministro a dar una conferencia, a hacer un instituto, o alguna otra cosa, bueno, ¿y cuánto es la ofrenda? ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cómo vamos ahí? Ahora, no estoy diciendo que el obrero no sea digno de su salario. Eso es honra. Pero no podemos ir en intereses creados. Ya, mi hermano. Hermano, pero los dos aspectos son bastante delicados. Uno es, y el otro, que se está estimulando a no ofrendar ni a diezmar. Ese es otro peligro también grande. Gracias, hermano. Usted tiene unos apuntes muy buenos. No estoy diciendo con esto que no diezmemos ni ofrendemos. Ya iba para allá. No estoy diciendo, no manipulemos, no le metamos la mano en el bolsillo a la gente, no los forcemos. Ahora, enseñémosles los principios bíblicos, diezmo, ofrenda, primicia, porque cada una de ellas, no es que la gente tiene un concepto, ya que hermano lo está diciendo, la gente tiene un concepto, que usted le lleva un diezmo al pastor. Sí, amén, lo entregan en el alfolí. Es para la obra de la iglesia, mire cómo está bonito aquí. Ustedes ven los frutos, ¿cierto? Y usted se siente bendecido, y usted recibe bendición. Pero hay gente que le dice, como que tiene el concepto. Yo veo a muchos pastores que han venido a pedirme consejo. Me siento comprado por unos diezmos que un hermano me da. Es que yo voy a ver, mire a ver, hace poco le dijeron a un pastor, vaya, mira a ver si consigue local y con eso yo le doy el diezmo. Pero mientras yo no vea que tiene local, no le doy nada. ¿Qué es eso? O sea, usted le está pagando en particular a un pastor, eso tampoco el cliente puede hacer una cosa de esas, porque no es una compra. Y la gente piensa que está bendiciendo al pastor con el diezmo y la ofrenda. No, la gente está recibiendo bendición de Dios por la ofrenda y el diezmo. Entonces, en este caso, cuando vamos a ver la asignación, el profeta confronta a la iglesia. Elías confronta a Israel porque estaban haciendo algo, adorando a Baal, siendo el pueblo de Dios.
Hoy en día, muchos siendo el pueblo de Dios continúan adorando a Baal, de una manera u otra. ¿Estamos de tiempo? Bien, entonces, este tema, hermanos, hoy mejor dicho, pero es necesario esta introducción de Elías para que vayamos entendiendo. Amén. Entonces, ahí quedamos. Yo voy en 8 días, les digo, mis amados, me voy a disculpar de una vez, ya hablé con el apóstol David, porque voy a viajar. Salgo el lunes para República Dominicana y regreso hasta el otro lunes. Quiere decir que yo el sábado no voy a poder estar, pero ya hay material donde nuestro apóstol va a impartir esta parte de aquí para allá hasta lo que quede, porque es que como es un tema tan, pero bueno, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo se sintieron? Amén. Bueno, gloria a Dios. Ok, si tenemos preguntas escritas, por favor, Ticor, para que nos digan. Y bueno, el apóstol estará afuera, pero anote por favor la siguiente fecha. 23 de febrero, sábado 23 de febrero, tendremos seminario directamente de los 7 montes, es decir, las 2 horas de clase. Y estaremos de hombre en 3 dimensiones. ¿Me hago entender? Para que no perdamos la línea del maestro. Porque a mí me gusta que el maestro tenga su línea. Amén. Porque aunque tenemos el mismo tema, son diferentes estilos de formación. Aunque la línea es muy parecida. Aunque la línea es muy igual porque dictamos lo mismo. Amén. Preciosos, para mí es un privilegio presentar en esta mañana al maestro que va a estar dictándonos tricotomía de adoración. Yo voy a dictar hoy la introducción, ya él toma el tema dentro de 8 días, pero para mí es un privilegio que usted pueda recibir del pastor Giovanni Salama. Venga, mi pastor, tricotomía en adoración, hombre en 3 dimensiones. Él va a estar enseñando y ojalá, si usted tiene, vamos a hacer algo en esta clase también. Usted ya sabe que tenemos canal de YouTube, usted lo puede compartir a sus adoradores, pero si alguno dice, quisiera que viniera un asistente de nuestros adoradores dentro de 8 días, puede invitar a sus adoradores, porque créanme que el tema que vamos a tocar sobre adoración en el alma, en el cuerpo y en el espíritu es bien profundo y creo que hay que volver a retomarlo en los institutos bíblicos. Pastor, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, para mí es un reto bastante grande porque primero, cuando mi amado Pastor David me comentó pues, el estilo, yo le dije, perfecto, necesito obviamente prepararme porque esta es una iglesia preparada y no vamos a venir con cosas, cuentos, fábulas ni más. Entonces, me presento, para los que ya me conocen, mi nombre es Giovanni Salama, para los que no también. Soy, bueno, instrumentista, arreglista, compositor musical, formado de uno de los mejores pianistas ahí en Houston. Y un tema coyuntural de las iglesias es exactamente eso, la adoración, porque lo decía mi amado Pa, bueno, yo le digo al apóstol Francisco Pa porque es mi padre espiritual. eh, que hoy día la alabanza está enfocada hacia el entretenimiento. Pero ¿y qué pasa con la adoración? ¿Sabían ustedes que hay una similitud muy grande entre el tabernáculo y nosotros? Ustedes sabían que mientras, no, y no solamente, la adoración no está solamente para el que, no, el que sabe cantar, no es para todos, está accesible para todos. Por eso hace unos más de 2000 años se rompió un velo, para que todos podamos acceder por medio de la sangre de Cristo, ¿no? ¿Qué es adoración y qué es entretenimiento? Por ejemplo,
Uno de los 7 montes, y voy a adelantarme un poquito, es en la parte del entertainment, del entretenimiento. Ok, vamos a tocar eso. ¿Qué es la adoración? Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Los diferentes ritmos y demás. Eso no lo vamos a tocar porque ese es otro tema. Eso ya es musical, ¿no? Sin embargo, nosotros somos instrumentos de Dios. Era bueno, ya hacer un ejercicio práctico con ustedes y el que cante y no cante, pero nosotros somos instrumentos. Y somos como parte de ese mismo cuerpo, ¿no? Como parte de ese mismo cuerpo, unos son manos, otros son bocas. También se sirven para la adoración de Dios y se extrapola mucho más de la música, se sale más allá de eso. Y, y para mí es un honor muy, muy, muy grande eh, en estar aquí con ustedes y pues otra vez recibir el aval de mi amado Pastor David. Muchas gracias otra vez, Filipos. Ok, entonces prepárese para dentro de 8 días ya entrar con nuestro pastor Giovanni directamente al tema. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué hoy el apóstol o el pastor David dicta la introducción? Porque voy a romper conceptos primeramente para que usted pueda tener apertura de lo que es el término de adoración. Nos hemos puesto de acuerdo con el pastor sobre eso, sobre mandar conceptos teológicos y luego unos conceptos primarios acerca de lo que es la tricotomía de Dios. Amén. Entonces, yo voy a dictar hoy lo que es la introducción para que usted siga la línea con el pastor Giovanni en la parte de adoración. Espero usted tome muy, muy en cuenta estos 45, 50 minutos que voy a estar dictando porque voy a ser bastante profundo y incluso voy a dejar para que usted pueda también hacer sus preguntas y que tricotomía o para que le quede fácil, hombre en 3 dimensiones. ¿Listo? Hombre en 3 dimensiones. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. ¿Listo? No voy a tocar y de hecho, mientras tanto, mientras usted busca, aprovecho. Amados, el material se está subiendo a nuestro grupo de RB60, pero los que están presenciales, si usted quiere llevar el material físico, usted traerá lo de sus copias. Nosotros vamos a procurar ya, con lo que ustedes dan de su aporte, comprar también una impresora y fotocopiar aquí para que usted tenga su material presencial y usted simplemente paga sus copias y poderlas llevar. Amén. Hay unas personitas que van a salir a su trabajo, pero siguen conectadas en clase. Entonces, los que están ahí, síganos. Y bueno, mi pastor, tu material de tu clase, no voy a tocarlo porque es exclusivamente para los profesores y para los alumnos. Sin embargo, el material de hoy va a subir. Amados, estamos regalando libros. Ya saben que esta semana regalamos de licenciatura apologética de FLET. La regalamos lo regalamos vía PDF en el grupo. Así que si alguien falta incluirse en el grupo a finalizar la clase, se incluye para poderle regalar su libro de PDF apologética. Amén. Y aprovecho en estos 5 minutos antes de entrar, mientras usted busca en su Biblia, comentarles que también en el mes de marzo tendremos seminario directamente, alumnos, con Sociedad Bíblica Colombiana. Y tendremos una cita en el auditorio del Centro Comercial Villa del Río, abierto a todos los pastores para hablar sobre la importancia de la Biblia y la reforma. Amén. Y a todos nuestros alumnos, la Sociedad Bíblica Colombiana, que tiene un convenio de amor y fraternización con nosotros, dará un 25% de descuento en Biblias y en material de formación doctrinal a los alumnos del Seminario Reina Valera. Amén. O del instituto, perdón, del instituto. Porque el seminario usted ya sabe que es del doctor Gilberto A. y nosotros somos éticos. Listo, ¿ya lo tenemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y quiero entrar a la introducción de hombre en 3 dimensiones, o tricotomía. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Présteme atención, aquí hay una palabra bien interesante en esa introducción, y es que habla primeramente de que Dios os santifique por completo. Dígale al que tiene a su lado, os santifique por completo. O sea, que no es a pedazos. Él habla de una santificación completa. Pero en el contexto del autor, el autor, que es el apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Tesalónica que él anhela que Dios los santifique todos. ¿Pero por dónde? Si él dice que él anhela que todos sean santificados en todo, él hace la aclaración de las tres áreas donde el hombre debe ser santificado en todo: en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Y que sea guardado irreprensible. Hay algo interesante aquí. Cuando se habla de guardado irreprensible, significa que no tenga nada que ser reprochado en el griego. Es decir, la palabra kedusha, si usted la quiere anotar con K, kedusha con S-I-H, kedusha, que significa apartado o santificado, habla de que Dios quiere apartar al hombre por completo en su neuma, es decir, en su espíritu, en su cuerpo y en su alma. Alma en hebreo nefesh. Y présteme atención porque aquí hay algo interesante. Cuando nosotros hablamos de espíritu, alma y cuerpo, entendemos que hay una triple forma en el hombre. Y si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, esto significa que Dios también tiene un cuerpo. ¿Cómo? Sí. Un alma y un espíritu. De ahí la base de un gran apologista llamado Tertuliano, que es el padre del concepto de la Trinidad. De hecho, Tertuliano pelea en los inicios y orígenes de la iglesia contra un hereje llamado Pratseas, que eso lo veremos en Patrística, el cual decía que Dios no era tripartito, sino que él era tripleformista. Anote esos conceptos. No tripartito, sino tripleformista. Se lo explico. Tripleformista es que toma un estado, pero es la misma cualidad. Ojo aquí, el agua, líquido, sólido y gaseoso, pero es la misma agua. Pero que el agua no tiene tres formas. Y ahí es donde entra Tertuliano y le dice: no, señor, tú estás trayendo algo llamado modalismo, que la palabra modalismo significa unitarismo, desmintiendo, desvirtuando que Dios puede tener tres aspectos generales o tricotomía. ¿Está aquí? Escúcheme, no se me desordene. El tinto desordena mucho a la gente y usted está en clase. Amén. Si alguien me colabora aquí con el micrófono, necesito a alguien. Modalismo o pratseísmo. El modalismo o el pratseísmo cree, y esto también lo vamos a ver en apologética, que Dios es uno en tres formas, y es una de las peores herejías. Porque présteme atención, aquí vamos a empezar, ya que vamos a hablar de tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Dios tiene un cuerpo, se refleja en un alma y tiene un espíritu. ¿Sabía eso? Todos lo saben. Pero Dios no toma forma. Sí, porque la Biblia dice que tomando forma de hombre. Ojo aquí, porque esto es interesante. Dígale al que tiene a su lado: los modalistas o unitaristas creen que Dios toma formas como el agua, líquido, sólido y gaseoso, pero que es la misma agua. Pero Tertuliano en la tricotomía creía que Dios no tomaba forma, sino que Dios tenía composición en su deidad. Y la composición es lo mismo que H2O. ¿De qué se compone el agua? H2O. Oxígeno, ¿qué más? ¿Dos qué? Espérenme, déjenme al profesor allá de hebreo.
2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y son 3 componentes diferentes, pero forman una sola cosa. Si ve la diferencia, no es estado, es composición. Entonces, déjame decirle algo. El hombre tiene un espíritu, un alma y un cuerpo, y forman un solo hombre. Pero el alma es diferente al cuerpo y el cuerpo es diferente al alma y al espíritu. Ahora, hablando de esto, significa que Dios tiene un cuerpo. ¿Cuál fue el cuerpo de Dios? El cuerpo físico del Señor Jesucristo. Pero ahí es donde entran los herejes a decir, entonces denme una evidencia en el Antiguo Testamento cuál era el cuerpo físico del Señor. No, porque cuando Él le muestra las espaldas se la muestra de manera espiritual y toma algo llamado teofanía. Anótelo, teofanía, manifestación divina de Dios para hacer entender al hombre lo que no puede entender. Una manifestación divina de Dios para hacer entender al hombre lo que no puede entender, porque si Dios es infinito, no puede caber en una mente finita. Pero entonces, ¿cuál es el cuerpo físico de Dios en el Antiguo Testamento? Diga, tipologías. La palabra tipo es tomar representación en algo. Por eso a Jesús se le llama el Cordero Inmolado desde el principio. ¿Qué hace Dios para vestir a Adán y Eva? Tiene un sacrificio ¿de qué? De un animalito físico. Entonces él representa su cuerpo en la muerte del animal, de un cordero. Oh. Por eso en el pacto, en la ley, siempre había un cuerpo físico que pagaba una ¿qué? Expiación, Yom Kippur en hebreo. Una expiación. O sea que siempre había una representación de un cuerpo físico. Sí, es solo ya en el Nuevo Testamento, ni siquiera en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, cumpliendo las profecías de que Él toma forma de hombre y se hace hombre y toma un cuerpo físico. Ahora, ¿cuál sería el alma de Dios? Si en el alma se encierran pensamientos, sentimientos y emociones. El nefesh de Dios, diga su misma deidad. ¿Cómo su misma deidad? Sí, claro. ¿Cómo puede decir Dios que se arrepiente? Si nosotros decimos, Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, pero luego encontramos en Génesis capítulo 6, anóteme esos pasajes, que Dios dice, me arrepiento de haber hecho al hombre y no contenderá mi alma ni mi espíritu con el hombre, por eso sus años serán 120 años. Génesis capítulo 6, ¿lo recuerda? Dios dice que se puede arrepentir. Diga, Dios no se arrepiente de su palabra y de su esencia. Se arrepiente de actos que otros le llevan a hacer. Pero un acto es una palabra. No, un acto es una manera de obrar. Entonces Dios llega y dice, me arrepiento de haber hecho, es decir, de la obra que hizo. ¿Por qué? Porque se vio forzado. Cambió de opinión. Y si Dios cambia de opinión, tiene alma, tiene un concepto. Por eso el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo, con un alma que entendiera y con un espíritu. Ahora, note algo. Vaya por favor al libro de Génesis capítulo 3. Ya voy a dar la palabra y ya voy a mostrar unas imágenes aquí. Génesis 3. Y vaya por favor al versículo 8. Oh, no, no, por favor. Ya te digo.
Versículo 9, por favor. ¿Listo? Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Páreme ahí. Dios sabe todas las cosas. ¿Y qué hacía buscando a Adán? Ah, espera. No, si Dios sabía dónde estaba, él sencillamente le iba a decir, Adán, ¿qué haces aquí? Lo quería confrontar. Dígale al que tiene a su lado. Esos son los términos que nosotros sacamos de deducción. Pero cuando usted va y mira, el problema es que Dios ya no encontró al hombre espiritual. Entonces Dios estaba buscando al hombre con el que tenía relación espiritual. Y Dios va y busca a un hombre que ya en pecado había roto su relación. Entonces se alteró la relación del espíritu. Por eso, note aquí, en la caída del hombre se altera su cuerpo, quien refleja el pecado, se altera su alma, quien lo lleva a tomar las decisiones del pecado, pero se corta la relación del espíritu, porque el espíritu solo puede relacionarse con el espíritu. Se fueron los amenes y hay un silencio aquí. Y entonces, si Dios tiene alma y siente, también tiene un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? El Espíritu Santo, ya lo sabemos. ¿Cierto que sí? Entonces ya vemos que Dios crea al hombre con espíritu, alma y cuerpo vivificante en ese momento. En el momento en que el hombre peca es separado. Pero aquí vemos que Dios tiene esas tres áreas. Por eso el hombre es semejante, más no igual. Y la palabra semejante es que tiene aspectos relacionados, más no son iguales. Y cuando hablamos de tricotomía, entendemos que Dios quiere apartar al hombre, ¿en dónde? En su espíritu. Y Pablo está diciéndolo cuando el primer versículo, espíritu. Dígale al que tiene a su lado, para poder solucionar la relación entre el hombre y Dios, lo primero que tiene que ser santificado es el espíritu. Por eso la Biblia dice que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, pero ¿en dónde? En su espíritu. Y cuando el hombre está muerto en su espíritu, lo transfiere el alma y lo representa el cuerpo. Por eso Dios representó su salvación llevando el pecado del hombre en un cuerpo, soportando la angustia en un alma, pero vivificando la resurrección en un espíritu. Se lo voy a explicar aquí. No sé si me pueden entender el concepto introductorio al cual lo llevó, pero ustedes recuerdan que Jesús se le apareció a una mujer y le dice que no lo toque porque todavía no había sido glorificado. ¿En qué estaba Jesús? ¿En espíritu, en alma y en cuerpo? Glorificado. En un cuerpo, en un alma. Y esto es interesante. Dígale al que tiene a su lado. Estaba en un espíritu vivificado. No estaba todavía en un cuerpo. Todavía en un cuerpo glorificado no. Lo que ella ve es la dimensión de Cristo en el espíritu. Por eso el espíritu se puede ver. Por eso hay personas que cuando mueren sienten que su espíritu es elevado, que ángeles lo llevan o que demonios se lo están llevando. Y eso lo siente el espíritu y el alma. Lo que las mujeres ven de Jesús es un alma vivificante con un espíritu, mientras que el cuerpo estaba siendo glorificado. Ya cuando el cuerpo es glorificado, él atraviesa paredes y se representa a sus discípulos. Por eso, todo hombre que experimenta un arrebatamiento, como Enoc, como Elías, su cuerpo se vuelve polvo al subir, porque este cuerpo que está apartado por el pecado no puede subir. Tienen que ser revestidos de un cuerpo nuevo. Eso es lo que nosotros entendemos como la glorificación del arrebatamiento. ¿Y eso qué tiene que ver con la tricotomía de Dios? Pues que tenemos que entender algo, que todo va dividido en tres secciones. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el tabernáculo de Dios vivificante? ¿Qué es el tabernáculo de Dios vivificante, pastor? Explíquemelo. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a entrar espíritu, alma y cuerpo en el hombre, ¿sí o no?
Ya les mostré que Dios tiene alma, cuerpo y espíritu también, ¿cierto? Ahora, Dios se representa en tres. La palabra tres o el número tres significa completo. Y déjeme decirle algo. Dios estableció un tabernáculo. ¿Lo recuerdan? ¿El tabernáculo de qué? De Moisés. ¿Y el tabernáculo de Moisés qué tenía? Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, diga, el tabernáculo, y estoy dándote la introducción, lo estoy picando, pastor, porque eso lo van a ver con el pastor. El tabernáculo es la representación de lo que también es el hombre. Diga, atrios. Según la Biblia, en el libro de Éxodo, los atrios era donde la gente normal llegaba a purificarse. Y luego llevaban una ofrenda de adoración al lugar santo, donde el sacerdote quemaba incienso, quemaba pan o las ofrendas para que subiera un olor grato a Dios. Pero había un lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Cómo se llamaba? Lugar santísimo. Entonces, traigámoslo aquí a representación. Diga, mi cuerpo son los atrios que tengo que purificar. Mi alma es el lugar santo donde tengo que dar adoración y mi Espíritu Santo es el que conecta al Espíritu, al Shekinah de Dios, que hace descender el arca de su presencia. Están así. Ahora, muéstrame el tabernáculo aquí, ponme la imagen del tabernáculo. Por eso les digo que esta clase de tricotomía es muy chévere, porque usted va a ver todo aquí en tres. Entonces, ya te voy a dar la palabra, hijo. Ok, ¿ya la anotaste? Ok, listo. Mientras el hermano prepara su palabra, tricotomía es mostrar que Dios está en todo, en tres, en todo lo creado, en todo lo existente y en toda la formación. Dígale que tiene a su lado. Ahora hablemos de música para darle una introducción a lo del pastor. Diga, música. ¿De qué se compone la música? Melodía, armonía y ritmo. Tres. La melodía la expresa el alma. El ritmo la toca el cuerpo, lo expresa el cuerpo. Y la armonía es lo que hace que el espíritu pueda captar la letra, la música y la melodía. Hermano, te escucho la pregunta. Pastor, una pregunta. ¿En qué parte de la dicotomía de Dios y del ser humano podemos colocar el intelecto de Dios? Dios como intelecto. El intelecto de Dios se va a ver representado en el alma del hombre cuando es dirigido por el Espíritu. Entonces, présteme atención para que tengamos una definición. Anótelo, definición. ¿Qué es tricotomía? La materia que expresa la perfección y unidad de Dios en los tres aspectos para el hombre. Es la materia que nos muestra la perfección de Dios en los tres aspectos del hombre. Es la materia que expresa la perfección de Dios en los tres aspectos del hombre. Ok, ahora quiero poner un ejemplo básico. Voy a coger esto y lo voy a traer para acá, para mi escritorio. La perfección de Dios en los tres estados del hombre. ¿Cuántos pisos tiene este? 3. Ahora note, diga, ¿qué pasaría si cogiéramos e invirtiéramos ese tabernáculo no de manera vertical, sino horizontal? Muéstrame la segunda imagen, porque aquí los voy a llevar a algo interesante. Hay una imagen, no, la otra. Esa. Présteme atención antes de que usted la tome,
porque aquí lo voy a profundizar. ¿Sabía usted que el tabernáculo de Dios en este momento está invertido de manera vertical? ¿Cómo? Sí, los atrios es la tierra donde están los hombres y necesitan purificarse. El lugar santo es el segundo cielo, donde el hombre tiene que en su oración perseverar para que llegue a un lugar santísimo llamado el tercer cielo. Entonces, vamos a suponerlo, díganlo aquí. Mírenlo aquí, está invertido. Atrios, la tierra, diga aquí. Lugar santo, los cielos. Por eso dice que Dios nos sentó en lugares celestiales y tenemos una batalla en los lugares celestiales, porque es una batalla por la adoración. Y está el tercer cielo, el trono de Dios, el lugar santísimo. Este mismo tabernáculo, si yo acuesto esto, queda así en la forma, lugar, atrios, lugar santo y lugar santísimo, si lo acostara. Igual, la tierra, los atrios, los cielos, los segundos cielos, el lugar de la lucha, de la adoración, y el tercer cielo, el trono de Dios. Así que ahora, ya que entendemos que es tricometría, le voy a explicar algo bien interesante y voy a empezar en esta introducción a desalojar dudas para dejarle listo al pastor. ¿Dónde pecó Satanás? ¿Dónde pecó Lucero? Porque hay preguntas tan importantes como, si Dios es Dios, ¿por qué permitió el pecado en el cielo y que hubiera una división? Dígale que tiene a su lado, el diablo jamás pecó aquí, ni pudo llegar ahí. Por favor, háblame su Biblia en el libro de Ezequiel, porque aquí es donde vamos a entrar un poquito a enseñar que esta tricotomía es verdadera. Ezequiel capítulo 14, Ezequiel 28, por favor. ¿Estamos aprendiendo? Entonces, ¿ya aprendimos qué es tricotomía? Ok, ¿por qué no voy a entrar en pensamientos, sentimientos, emociones? Porque eso ya le compete al maestro. Amén. Él va a desarrollar esa parte en el hombre. Lo que el cuerpo muestra, lo que el alma muestra, lo que el espíritu muestra. Pero yo quiero hoy dejar claros los conceptos de lo que es la tricotomía. Entonces ya vimos que la tricotomía es la representación de la perfección de Dios en el hombre y en todo lo que está creado, ¿no? Entonces, note, está la tierra, los cielos y los cielos de los cielos. El agua está hecha de ¿qué? H2O, ¿cierto? Oxígeno, hidrógeno y ¿qué más? Ok. Ok. Algo más. El fuego. ¿Sabía usted que el fuego está hecho de 3 componentes también? Núcleo, subnúcleo y evolución. La evolución es el aspecto que se crea del núcleo y del subnúcleo. La música, armonía, melodía y ritmo. Las extremidades del hombre, inferiores, superiores. ¿Y cuál es la otra? Ajá. Las células igual, también están divididas en 3. Lo mismo la tierra, suelo, subsuelo, ¿y cuál es el otro? Y corteza. Ay, bienvenido a las clases de biología. Si ve, en todo encontramos la perfección de Dios en 3. ¿Cómo nos atrevemos a decir que Dios toma formas cuando Él tiene aspectos y personificaciones? Así que en esto voy a mostrarles algo interesante. Ezequiel, y vamos porque el tiempo apremia. No sé si les está gustando a los hermanos allá. ¿Hay alguna pregunta ahí, Ticor, por favor? ¿Listo? Vamos por favor al verso 14. No, perdón, al verso 12. 28:12. Amén. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Acuérdate que
el profeta está hablándole a un rey, pero al parecer el rey estaba influenciado o poseído por alguien. Y dile, así ha dicho el Señor tu Dios, Adonai, Jehová, Yahweh, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pare ahí. Primer concepto, hay 3 Edenes, no uno. Sabía que me iban a pelar los ojos. La palabra Edén en hebreo significa jardín o santuario. Entonces, primer Edén. El primer Edén se llama paraíso. Y es un lugar de reposo o una habitación dentro del tercer cielo donde reposan las almas de los justos. También era conocido antes de ser transportado como el seno de Abraham. ¿Aló? Segundo Edén es conocido como el jardín de los ángeles o el santuario de los ángeles. Un lugar ubicado entre la dimensión galaxia-espacio antes de subir al trono de Dios directamente. Segundo Edén, un salón o un espacio, un santuario reservado para los ángeles, donde había un líder, pero que queda en la dimensión tiempo-espacio, donde los ángeles esperan órdenes directas de Dios. Gabriel, Miguel, están ahí. Son los ejércitos de Dios. Es como, dígale al que tiene a su lado, es como la presidencia. Pero en la presidencia no está el batallón general. El batallón general está cerca de la presidencia, pero no es la presidencia. Y diga, ahí está el tercer Edén, que es la creación junto al río Éufrates, según el libro de Génesis, de manera espiritual y material puesta por Dios para el hombre. Cuando el hombre peca, Dios esconde el Edén, ¿se acuerdan? Y pone 2 querubines para que el hombre no entrara a comer del fruto del árbol de la vida. Pero pastor, es una representación espiritual. No, señores, existió en la tierra y dan las indicaciones geográficas al norte del Éufrates, al lado de 4 ríos, en el libro de Génesis. ¿Y por qué nadie puede verlo? Porque Dios lo escondió. Porque luego ese Edén toma forma humana. Y lo que el árbol de la vida, que el hombre no pudo acceder a él, el mismo árbol vino al hombre y se dio. Bueno, es el símbolo de Israel, pero estamos hablando de Yeshua o de Cristo, que es el árbol de la vida al cual el hombre nunca pudo acceder por su pecado, pero el árbol de la vida salió del Edén y se dio a sí mismo. Después hablaremos de eso ya cuando entremos a ver antropología. Ok, ¿estamos aprendiendo algo? Estamos recibiendo fuerte información, o sea que ¿cuántos Edenes hay? Entonces, cuando usted entiende esto, usted ya va a poder leer con mayor conocimiento. Mira, en el Edén, diga, en el huerto de Dios estuviste. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, bernilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que si él se paseaba en un jardín con todas esas piedras preciosas, habría una contradicción bíblica en la manera como se manifiesta en el Edén del hombre. Si fuera un solo Edén, porque en el Edén del hombre se manifiesta en el cuerpo de una serpiente, no vestido de hermosura como lo está diciendo el texto. En este texto se expresa que es un querubín que está paseándose en un jardín lleno de piedras preciosas. Nada
tendría de parecido con el Génesis capítulo 3? La serpiente astuta que trata de hacer caer al hombre. No, aquí está diciendo que él estaba en un jardín paseándose, mostrando toda su hermosura y sus piedras preciosas. No habría un pasaje paralelo entre Génesis y Ezequiel. Y si no lo hay, es porque realmente nos falta estudiar mucho la idiomática de la Biblia y darnos cuenta que a veces leemos y tomamos una idea y la hacemos una película en nuestra mente. ¿Cuántos creían que ese pasaje de que él estaba en el Edén, en el huerto de Dios, se refería al Edén de Génesis 3? Levante la mano, tranquilo. El hermano, los demás no. Los demás no decían, él se paseaba. Y ahorita el mismo texto nos va a aclarar esto. Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, ¿qué? ¿En dónde? Dígale al que tiene a su lado. En hebreo la palabra monte también es un derivado de la palabra jardín. O sea que el diablo estuvo en un monte, en un jardín, en un santuario, cuando era un querubín. Por eso él decía, subiré al monte de Dios y me sentaré en el trono, en las alturas de Dios. Es decir,